¿Sabes qué es lo peor de confiar en alguien? No es la traición cuando finalmente la descubres. Es todo el tiempo que pasaste sin saber. Todos esos momentos en que estrechaste su mano, en que aceptaste su trabajo, en que lo recomendaste a otros, sin tener la menor idea de lo que realmente hacía cuando nadie miraba. Y cuando finalmente la verdad sale a la luz, cuando entiendes que tocaste cosas que nunca debiste tocar, que te acercaste a algo monstruoso, disfrazado de normalidad, ya es demasiado tarde. Porque esa contaminación no se lava, se queda contigo, en tu piel, en tu memoria. Esta historia comienza en Pachuca, en el año de 1894, una ciudad minera donde la plata había construido fortunas y donde las familias adineradas competían en elegancia. Era una época de trajes hechos a medida, de sastres que trabajaban con las mejores telas importadas, de hombres que medían su estatus por la calidad de sus prendas. Y en esa ciudad había un sastre que se destacaba por encima de todos los demás. Se llamaba Ignacio Santibáñez, un hombre de unos 50 años, de estatura mediana y manos firmes, que sostenían las agujas con una delicadeza casi femenina. Ignacio había aprendido el oficio en Europa, según decía, y había regresado a México con técnicas que nadie más conocía. Sus trajes eran perfectos, las costuras invisibles, el corte impecable, y había algo en la textura de sus prendas que las hacía únicas. Algo que los clientes no podían describir, pero que sentían cuando se las ponían. Un ajuste casi sobrenatural, como si el traje hubiera sido hecho no solo para tu cuerpo, sino para tu esencia misma. Las familias ricas lo adoraban, los políticos lo contrataban. Los empresarios hacían fila para que Ignacio les confeccionara sus trajes, y él trabajaba sin prisa, aceptando solo los encargos que le interesaban, cobrando precios altos que todos pagaban sin regatear, porque sabían que el resultado valdría cada centavo. Pero nadie entraba a su taller. Ignacio trabajaba solo, en la planta alta de su casa en el centro de Pachuca, y cuando llegaba el momento de entregar un traje, bajaba con la prenda perfectamente doblada, envuelta en papel de seda, y la entregaba con una reverencia cortés que parecía de otro siglo. Si estás escuchando esto ahora, en la soledad de tu habitación, quédate hasta el final. Suscríbete, porque lo que voy a contarte cambiará la forma en que ves la ropa que usas, la forma en que confías en quienes la fabrican y la forma en que entiendes que a veces el horror no viene de afuera, viene de dentro, de las cosas más cercanas a tu piel. Los problemas comenzaron de manera sutil, como siempre comienzan. Un cliente mencionó que su traje olía raro, un olor tenue que no se iba con el lavado. Otro dijo que sentía comezón cuando lo usaba, como si la tela irritara su piel de una manera que ninguna otra tela lo había hecho. Y un tercero juró que su traje se sentía tibio, que incluso en días fríos, cuando se lo ponía, era como si la prenda conservara el calor de algo vivo. Ignacio siempre tenía explicaciones, que era el tipo de lana, que eran los tintes importados, que era el proceso de acabado que usaba. Y la gente aceptaba esas explicaciones porque ¿qué otra cosa podía ser? Hasta que don Rogelio Mendoza enfermó. Don Rogelio era un hacendado próspero que había encargado 3 trajes a Ignacio. Los usaba regularmente y después de algunas semanas comenzó a experimentar síntomas extraños. Erupciones en la piel donde la tela hacía contacto, fiebre inexplicable y pesadillas. Pesadillas horribles donde veía rostros que no reconocía, rostros que lo miraban con expresión de súplica, de dolor, de rabia contenida. Su médico no encontraba causa física, le recetó reposo, pero don Rogelio empeoraba, y una noche, delirando con fiebre, le dijo a su esposa algo que la dejó helada. Los trajes. Hay algo en los trajes. Puedo sentirlos. Están hechos de...
y perdió la conciencia antes de terminar la frase. Su esposa, doña Beatriz, decidió investigar. Tomó uno de los trajes, lo llevó con un químico de confianza, le pidió que analizara la tela, que identificara exactamente de qué estaba hecha. El químico tardó 3 días en completar el análisis, y cuando doña Beatriz regresó a recoger los resultados, el hombre estaba pálido. Le entregó un documento escrito a mano y le dijo con voz temblorosa: «Señora, no sé cómo decirle esto, pero parte de esta tela no es lana, no es algodón, es colágeno, es proteína animal, pero no de ganado. La estructura molecular es humana». Doña Beatriz sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «¿Está diciendo que este traje está hecho con...?» El químico asintió. «Con piel humana, curtida y procesada como cuero, mezclada con lana en una proporción que hace difícil detectarla a simple vista. Pero está ahí, definitivamente está ahí. Escucha. Hay materiales que no deberían usarse, hay técnicas que no deberían existir, y cuando alguien decide cruzar esa línea, cuando decide que la búsqueda de la perfección justifica cualquier medio, se convierte en algo que ya no es completamente humano, en algo que opera con una lógica retorcida, donde las personas dejan de ser personas y se convierten en recursos, en materias primas. Doña Beatriz fue inmediatamente con las autoridades, mostró los resultados del análisis y aunque al principio hubo escepticismo, la gravedad de la acusación obligó a investigar. Un grupo de policías fue a la casa de Ignacio esa misma tarde. Llamaron a la puerta. Ignacio abrió con su cortesía habitual. Les preguntó en qué podía ayudarlos. «Necesitamos inspeccionar su taller, señor Santibáñez». «¿Por qué motivo?» «Han surgido acusaciones sobre sus métodos de trabajo». Ignacio frunció el ceño. «¿Qué tipo de acusaciones?» «Sobre el origen de sus materiales». Hubo un silencio. Ignacio los miró con expresión inescrutable. Luego suspiró. «Entiendo, pasen». Los condujo escaleras arriba. Abrió la puerta de su taller. Y lo que vieron confirmó las peores sospechas. El taller era amplio y ordenado. Había mesas de trabajo, maniquíes, telas colgadas en rollos. Todo parecía normal, pero en el fondo, detrás de una cortina, había otra puerta, una puerta con candado. «¿Qué hay ahí?», preguntó el jefe de policía. «Mi almacén privado». «Ábralo». Ignacio vaciló. Sus manos temblaron ligeramente mientras sacaba la llave, y cuando finalmente abrió la puerta, cuando los policías entraron con lámparas de aceite, lo que encontraron los dejó sin aliento. Había pieles, docenas de pieles colgadas de ganchos metálicos. Pieles que habían sido curtidas con la misma metodología que se usa para el cuero animal. Y no había duda de lo que eran, porque algunas todavía tenían tatuajes visibles, marcas de nacimiento, cicatrices que contaban historias de vidas pasadas, y en la esquina más alejada, sobre una mesa de mármol, había herramientas, cuchillos de precisión, instrumentos de desollar y cuadernos llenos de anotaciones meticulosas sobre el proceso de curtido, sobre cómo preparar piel humana para que fuera lo suficientemente suave, lo suficientemente flexible, para que pudiera mezclarse con lana sin que nadie lo notara. Ignacio fue arrestado en el acto. Durante el interrogatorio, confesó todo sin mostrar remordimiento. Explicó que había descubierto la técnica por accidente años atrás, que había experimentado con piel de cadáveres que obtenía de morgues mediante sobornos, que había perfeccionado el proceso hasta poder crear telas híbridas que tenían cualidades superiores a cualquier material convencional. «La piel humana es más fina que el cuero animal», explicó con voz calmada, «más flexible, más duradera, y cuando la mezclas correctamente con lana, crea una tela que se adapta al cuerpo de una manera imposible de lograr de otra forma. Por eso mis trajes eran perfectos, porque contenían esencia humana literal,
Le preguntaron de dónde sacaba los cuerpos. Dijo que al principio solo usaba cadáveres no reclamados, pero que eventualmente eso no fue suficiente, que comenzó a conseguir material fresco. Nunca admitió asesinato directamente, pero cuando revisaron los registros de desapariciones en Pachuca durante los últimos 5 años, encontraron un patrón: indigentes, prostitutas, gente sin familia, personas que nadie buscaría demasiado. Habían desaparecido 17, y en el taller de Ignacio había pieles de al menos 12. El juicio fue rápido, la evidencia abrumadora. Ignacio fue condenado a muerte por ahorcamiento, y mientras esperaba la ejecución en su celda, seguía hablando de su trabajo como si fuera arte, como si hubiera descubierto algo revolucionario que el mundo simplemente no estaba listo para apreciar. Fue ejecutado un mes después, y según los guardias presentes, enfrentó la muerte con la misma calma con la que había enfrentado todo lo demás, sin miedo, sin arrepentimiento. Sus últimas palabras fueron: «Hay belleza en todo, incluso en esto». Los trajes que había fabricado fueron confiscados. Las autoridades intentaron recuperarlos todos. Enviaron avisos públicos, ofrecieron recompensas, pero era imposible. Ignacio había trabajado durante años, había vendido cientos de prendas a clientes de todo el país. Y muchos de esos clientes, al enterarse de la verdad, quemaron los trajes en privado, en secreto, sin reportarlo, porque no querían que se supiera que habían usado ropa hecha con piel humana. Pero no todos los trajes fueron destruidos, porque algunos clientes nunca se enteraron, porque algunas prendas fueron vendidas de segunda mano, porque algunos herederos recibieron los trajes sin conocer su origen, y esas prendas siguen existiendo, en armarios olvidados, en tiendas de antigüedades, en colecciones de ropa vintage, donde se venden como piezas de época sin que nadie conozca la verdad. Si alguna vez has usado ropa antigua y sentiste algo extraño, si alguna vez has tenido un traje o vestido que parecía ajustarse demasiado bien, que se sentía tibio, sin razón, déjamelo saber en los comentarios. Escribe simplemente «lo usé» o «lo sentí», y comparte esta historia con alguien que coleccione ropa antigua, porque hay prendas que no deberían existir, que llevan consigo más que solo tela. La casa de Ignacio fue vendida, demolida, y en su lugar construyeron un edificio de apartamentos. Pero la gente que vive ahí reporta cosas. Dicen que a veces escuchan el sonido de tijeras cortando tela, el zumbido de una máquina de coser, sonidos que vienen de paredes donde no hay nada. Y dicen que en ciertas habitaciones, especialmente en las que estaban sobre el antiguo taller de Ignacio, la temperatura es siempre más cálida, como si algo conservara calor humano, como si la esencia de lo que se hizo ahí nunca se hubiera ido del todo. Ahora, antes de que termines de escuchar esto, quiero que hagas algo. Mira la ropa que tienes, especialmente las piezas antiguas, las heredadas, las que compraste en mercados de pulgas sin conocer su historia. Tócalas, ponlas contra tu piel. ¿Cómo se sienten? Hay algo que te hace sentir incómodo, algo que parece demasiado cálido, algo que se ajusta de una manera que no debería ser posible. Porque la tela tiene memoria, y si fue hecha con algo humano, esa memoria persiste. Y si esta noche sientes que tu ropa se mueve cuando no la estás usando, si escuchas el susurro de tela rozándose cuando todo está quieto, si sientes que algo te toca la piel desde adentro de tu camisa, no lo ignores, porque tal vez ahí hay alguien que fue convertido en prenda sin su consentimiento. Alguien que sigue atrapado entre las fibras, esperando que finalmente lo reconozcas, no como tela, sino como lo que realmente es, piel humana, cosida a tu cuerpo.